Luis el Bien Amado. Afortunadamente para Francia, la guerra por la sucesión de Carlos VI de Austria había acabado con salvas de victoria. Luis XV había participado en la batalla de Fontenoy, en las cercanías de Tournai, saludando con el orgullo que es de suponer la brillante victoria que acababan de obtener sus armas frente a un ejército de casi 60.000 ingleses, holandeses y hanoverianos, mandados por el duque de Cumberland. Las fuerzas francesas iban mandadas por Mauricio de Sajonia, hijo natural del rey Augusto II de Polonia, el cual había tomado las armas al servicio de Francia en 1733, la cual lo nombró mariscal en 1744. Dejando el asedio de la ciudad de Tournai, tomó posiciones en un llano triangular, teniendo a su derecha el río Escalda y la localidad de Antoine, y el centro de Fontenoy, y a su izquierda el bosque de Berry. Durante 4 horas se luchó sin resultado positivo para ningún bando. El general inglés reunió entonces casi toda su infantería frente al centro de la formación francesa y se detuvo bruscamente. Dícese que en aquel instante se adelantó un oficial británico y exclamó con la mayor cortesía: «Señores franceses, tiren ustedes primero». A lo que replicó un oficial francés destacado de sus filas: «Oh no, disparen ustedes primero, señores ingleses». Cuando cesó el rugido de los cañones, se presentó Luis en medio de sus soldados para felicitarlos personalmente. Entonces se desbordó en entusiasmo. Un testigo ocular refiere que por todas partes se oía gritar «¡Viva el rey!». Sin vacilaciones se llevó a cabo una rápida conquista de los Países Bajos meridionales. En aquella época el monarca era un verdadero héroe a los ojos de su pueblo, que no cesaba de llamarlo Luis el Bien Amado. Todas las esperanzas puestas en el joven príncipe de ojos oscuros parecía que iban a realizarse. Aquel muchacho se había convertido en un hombre cautivador que a los 35 años de edad conservaba un entusiasmo y un ardor juveniles. Las mujeres, en otro tiempo tan conmovidas ante el pobre huérfano, se emocionaban ahora con sentimientos harto distintos, ya que nadie era tan irresistible como el rey Luis al frente de sus tropas en actitud gallarda. En realidad, Luis XV no había nacido para la guerra. Quienes lo rodeaban lo sabían y Luis tampoco lo ignoraba. Suele acusarse a Luis XV de numerosos defectos, pero es preciso, cuando menos, reconocerle la cualidad de no ser un vanidoso. El rey debía parecer un ser caprichoso a cuantos lo rodeaban, angustiado, orgulloso y cansado de la vida, diagnosis de un sentimiento de angustia más que un hastío de la propia existencia. Un retrato moral de Luis aparece entonces bajo un aspecto completamente distinto. Detrás del rostro acongojado que el monarca ofrece al mundo puede suponerse existía un sentimiento de impotencia ante la tarea que se veía obligado a llevar a cabo. Quizás esta menguada opinión que tenía el rey de sí mismo figura entre sus peores defectos: la vida familiar del monarca. Los archivos franceses han conservado los cuadernos en que, durante sus estudios, escribía Luis XV. Su maestro era el cardenal Fleury, futuro primer ministro, quien había ejercido sobre él enorme influencia. El joven monarca lo llamaba su amigo, y al morir el cardenal escribía: «Habiendo tenido la desgracia de perder muy pronto a mis padres, siempre lo consideré como a mi propio padre». Tanto en su niñez y juventud como en la edad madura, Luis siempre demostró idéntica falta de personalidad. En presencia de los demás se manifestaba torpe y tímido. Ante las personas extrañas apenas sabía qué decir, y entonces se refugiaba en el silencio, mientras su interlocutor interpretaba esta actitud como una muestra de orgullo, creando una sensación de incomodidad que domina en la entrevista. La señora Campan decía en sus memorias: «Era sumamente diestro en hacer cosas fútiles, propias solo para llamar la atención a falta de algo mejor. Por ejemplo, hacía saltar la parte superior de la cáscara de un huevo de un solo golpe del tenedor, por lo cual comía huevos con frecuencia, y los patanes que acudían a verlo los domingos regresaban a sus casas menos encantados de la majeza del rey que de la habilidad con que rompía los huevos». El Consejo Real se comportaba con los ministros como un discípulo ante sus maestros, y Luis XV escuchaba en silencio todo cuanto los demás tenían que decir, como si pareciera tener miedo de oír su propia voz. La caza era su distracción preferida, cuando trataba de evadirse de una realidad desagradable. Luis solo se sentía a gusto en la silla de montar, y era capaz de cabalgar días enteros, incluso desafiando el mal tiempo. Al principio parecía que su matrimonio sería muy feliz, porque Luis adoraba a los niños y María Lesinska le había dado varios, con quienes el rey se comportaba como un padre modelo. Pero en el transcurso del tiempo la corte pudo percatarse de que sus relaciones con la reina perdían su primitivo afecto. María no era precisamente una belleza, y sus sucesivos alumbramientos no habían mejorado su aspecto físico. Además, la reina carecía de flexibilidad de carácter.
extremadamente piadosa, nunca trató de ocultar sus disgustos ante el cinismo intelectual, entonces de moda en la corte, de tal manera que el rey le deleitaba cada vez menos su compañía. Los reproches de la reina lo irritaban en extremo. Tampoco era capaz de conservar la calma cuando María tocaba algún instrumento, arte en el que no demostraba demasiada destreza. El hecho de que pronto el rey tuviera un amante no asombró a nadie. En el siglo XVIII, en aquella corte de Francia donde los grandes señores vivían por lo general con sus amigas, el episodio era completamente natural. Sin embargo, la corte debió de admirarse bastante más cuando Luis XV concedió los favores regios casi simultáneamente a 3 hermanas de la familia Nesle. Política secreta de Luis XV. Durante mucho tiempo los historiadores han presentado a Luis XV sobre un trasfondo de brillantes mascaradas y gabinetes perfumados de mujeres intrigantes. Cierto que los placeres ocuparon un lugar importante en la vida del monarca, al fin y al cabo un sibarita cuyos gustos fueron cada vez más groseros. Con todo, es erróneo considerar a Luis XV como un simple degenerado, que sentía invencible repugnancia hacia cualquier trabajo. Cierto es que el monarca no sentía el menor atractivo por las reuniones del Consejo de Estado, donde se concentraba toda la labor gubernamental durante el reinado de Luis XIV. En cambio, Luis XV conservaba un gabinete de trabajo, cuando menos tan importante para él como los salones y dormitorios donde transcurría la mayor parte de su existencia. Uno de sus ministros describía de este modo su forma de actuar. Le gustan los papeles y considera tarea muy agradable escribir mucho, a imitación del señor Chauvelin. En un aposento privado se ha hecho colocar un armario donde conserva sus documentos cuidadosamente con sus rótulos rellenados por él mismo. Allí se hallan informes acerca de una infinidad de cosas, relaciones, extractos y proyectos para diversas empresas. Este retrato de Luis XV difiere de la imagen tradicional que tenemos de él. Luis mantuvo correspondencia durante 10 años con el duque de Noailles, a quien hizo su confidente favorito. Las cartas demuestran por una y otra parte absoluta sinceridad y nos presentan a un monarca muy al corriente de los problemas de gobierno y ocupado a menudo en proyectos de reforma. La inteligencia que poseía el rey no ofrece duda alguna, lo propio que su interés por la política en general. Desgraciadamente dejaba enmohecer excelentes ideas. Este era su peor defecto. Era sencillamente incapaz de querer verdaderamente algo. Luis XV dedicó suma importancia a la política exterior. Llegaban de continuo a Palacio correos de aspecto misterioso que eran introducidos en el acto en las dependencias privadas del monarca. Se sabía que uno de los más notables señores del reino, el príncipe de Conti, trabajaba a menudo con el rey durante horas enteras sin ser miembro del gobierno, ni siquiera encargado de ninguna misión especial. Hubo de transcurrir mucho tiempo antes de que la corte comprendiera lo que sucedía. El problema de Polonia. Luis XV había concebido proyectos de apertura francesa hacia la Europa oriental. En cierta ocasión, el embajador de Francia en Polonia, duque de Broglie, recibió una nota en que se decía lo siguiente: el duque de Broglie debe dar fe a todo cuanto le sea comunicado por el príncipe de Conti, pero no debe comunicárselo a nadie. Aquella nota llevaba la firma real. Acto seguido, de Conti entró en contacto con el embajador y comunicó a este diplomático que el monarca quería destinarlo a ciertas misiones secretas de que debía dar cuenta al rey, sin pasar por su jefe jerárquico directo, es decir, el ministro de Negocios Extranjeros. Luis XV se interesaba de modo especial por Polonia, cuya independencia trataba de proteger contra algunos estados vecinos con evidentes propósitos expansionistas. Luis trataba asimismo de colocar a un francés en el trono de este país. En un principio creyó haber hallado el candidato ideal, en el propio príncipe de Conti. De este modo, Polonia y los problemas polacos fueron los que promovieron la creación del llamado secreto del rey y de un servicio de información personal de Luis XV. Muy pronto, la red se extendió por casi todos los países europeos. Montones de informes se acumulaban en el gabinete real y Luis consagró a esta tarea varios ratos diarios. Su entusiasmo inicial de la primavera de 1745 desapareció totalmente cuando las circunstancias devinieron adversas. En aquella época todavía la guerra y el rey eran populares en Francia, pero ello duró lo que humo de pajas. La guerra en la India. Si bien ni los Marathas ni los Sikhs pudieron derrotar completamente a Uzbek, a lo menos despertaron de su apatía a la mayoría hindú, que vivía impasible bajo el dominio musulmán y permitía su expansión. No es de extrañar, pues, que al morir el último de los 6 grandes mongoles, se desencadenara un proceso de descentralización en el cual los hindúes reclamaron la independencia en sus legítimos espacios nacionales. A costa de este caos, los europeos buscaron mejorar sus posiciones en las costas de la península.
Paradojalmente, quien terminaría por suceder a los mongoles no sería ninguno de los príncipes indígenas, sino los directivos de una empresa mercantil inglesa domiciliada en una calle cualquiera de Londres. En efecto, fue en Leadenhall Street donde en el siglo XVIII la Compañía de las Indias Orientales estableció su impresionante cuartel general. La empresa rendía el 25% de beneficios por término medio. Esta firma comercial sólida y floreciente estaba administrada por una junta de 24 miembros, cada uno de los cuales debía poseer un lote de acciones por un valor mínimo de 2.000 libras. Los directores de la compañía eran personalidades sumamente importantes y conscientes de su validez e influencia. En el momento de fundarse la compañía, en 1600, se estableció que los miembros de la alta nobleza inglesa no podrían desempeñar ningún puesto directivo. En consecuencia, pasó mucho tiempo antes de que la aristocracia pudiese adquirir positiva influencia en el seno de la empresa. En el transcurso del siglo XVIII, la clase mercantil ambicionó con mayor insistencia los escaños del Parlamento, donde podía defender los intereses de la City, pero los señores de Leadenhall Street sabían con certeza que para mantener sus privilegiadas posiciones no era necesario descender a la arena política. En efecto, los dirigentes de la East India Company gobernaban de hecho gracias a su dinero, se convirtieron en arrendatarios de los fondos de la corona. Carlos II, por ejemplo, les solicitó préstamos en el transcurso de 15 años por 170.000 libras, préstamos que proporcionarían una mayor solidez a la compañía, cuyos futuros monopolios procederían en gran parte de estas afortunadas operaciones financieras. La compañía se había propuesto en el momento de su fundación dedicarse solamente al comercio de especies en la actual Indonesia, pero los holandeses les habían tomado la delantera. A partir de entonces los ingleses concertaron sus esfuerzos en la India, expulsando a los portugueses que se habían establecido allí con anterioridad. Durante todo el siglo XVII las agencias comerciales inglesas continuaron estableciéndose a lo largo del litoral indostánico, puesto que los vasallos del Gran Mongol permitían a los representantes de la compañía instalar sucursales en sus territorios. La primera agencia comercial se estableció en Surat, en la costa occidental, 1612. Siguió luego, en 1639, la de Madrás, en la costa oriental, donde erigió el fuerte de San Jorge. El rey Carlos II adquirió Bombay en virtud de la dote de su esposa, la princesa portuguesa Catarina de Braganza, y la cedió a la misma compañía algunos años más tarde. La empresa solo debía pagar 10 libras al año por disponer de esta ciudad, que alcanzaría pronto enorme importancia. Por último, en los postreros años del siglo XVII tuvo lugar la fundación de Calcuta, en Bengala. En consecuencia, la compañía adquirió numerosas posiciones que debía administrar y, si era necesario, defender contra los ataques de cualquier enemigo. No obstante, los dirigentes de la misma no simpatizaban demasiado con este término de posesiones, pues afirmaban que la compañía tenía como primordial finalidad la de comercial y no la de transformarse en una potencia política. De modo que los magnates de Leadenhall Street querían mantener factorías más bien que posesiones. Sostener tropas, construir fortificaciones y hacer la guerra eran problemas que necesariamente debían exigir importantes sumas de dinero y reducir demasiado los beneficios de la compañía. Por desgracia, la paz no pudo conseguirse. En primer lugar, como queda indicado, la autoridad del Gran Mongol se vio muy quebrantada en los primeros años del siglo XVIII por audaces adversarios. Los súbditos de Delhi no pudieron en tales circunstancias proporcionar protección a los establecimientos ingleses, que debían asegurar por sí mismos su propia defensa. En segundo lugar, los franceses comenzaban a manifestar una molesta actividad en territorio indio. Francia poseía también su Compañía de las Indias Orientales y sus establecimientos comerciales, el más importante de los cuales era Pondicherry, en la costa oriental al sur de Madrás. Además, la flota mercante francesa en aguas de la India era importante y se desarrollaba con creciente rapidez. Por último, Francia tenía en la India un representante de excepcionales cualidades, un hombre que odiaba cordialmente a los ingleses y no perdía oportunidad de conseguir sus objetivos, que era expulsarlos de la India. Este personaje se llamaba José Francisco Dupleix.